Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Buenos días. Buenas tardes. Hola, hola, ¿me están escuchando, chicos y chicas? Buenas tardes, profesor. Sí se le escucha. Gracias, gracias, Edita. Buenas tardes con todos y todas. Eh, en esta ocasión estoy viniendo a reemplazar a la profesora Ana, creo que es la que les está enseñando. A la profesora, les manda muchos saludos de parte de ella. Anita es mi pata desde la universidad. Somos como de base, somos del mismo año de ingreso, de la misma carrera de historia en San Marcos. Y, y tuvimos la oportunidad de conversar estos días y me dijo, mira, encárgate, por favor. A la profesora Anita le han salido mejores posibilidades en otro lado y siempre cuando hay cosas mejores hay que apoyarla, ¿no? Así que les manda sus cariños y por estas últimas semanas vamos a ver a algunas personas que las vamos a reemplazar. Yo en este caso, yo creo que la otra semana no voy a estar, pero en este caso, bueno, mi nombre es Franco Lobo Collantes, así también me pueden encontrar en redes si me quieren seguir, en Instagram, Facebook, en Twitter. Soy profesor de la universidad. Soy profesor nombrado de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Historia y soy al igual que espero que ustedes lo sean, también soy historiador y soy sanmarquino, ¿no? Soy sanmarquino de corazón. Yo ingresé hace tiempo, en el año 2007 y, y nunca dejé de ligarme de San Marcos. Yo en el 2000, terminé en 2011, 2012 chambié en otra cosa y de 2013 yo comencé a trabajar en el Centro Pre de San Marcos. Trabajé hasta el 2017 en la en el Centro Pre de San Marcos. Luego me fui a hacer el doctorado a México, eh, pero, pero siempre me quedó un gran cariño por la institución y ahora ya soy profesor universitario, soy profesor nombrado en la universidad, pero no solamente en San Marcos, dicto en otras universidades. También soy profesor de la UPC y de la Universidad del Pacífico. Entonces, siempre he estado muy cerca a San Marcos y también, no es que los compare, pero siempre me gusta añadir esa cuota de competitividad que te dan las universidades privadas a San Marcos, inyectar esa parte. Y, y qué gusto que haya gente aquí que quiere ingresar a San Marcos y que ojalá lo logre. Lo que están haciendo es una inversión que nunca va a ser mala, porque a pesar de que no logres ingresar a San Marcos, si es que no lo logras hacer, y yo creo que si le pones punche y todo, lo haces, ¿ah? Pero hay gente que, pues, que dice, no, ya quiero profesor estudiar en la universidad, y si se va a una privada, no sabes cómo te va a ayudar el centro pre. No sabes cómo te va a ayudar a haber llevado clases acá. Me ha tocado dictar en otras universidades y encontrarme chicos que les enseñé en la empresa San Marcos. Digo, profesor, la verdad que yo ya quería comenzar en la universidad, ya no quería seguir postulando, este, pero se me ha hecho mucho más fácil matemáticas, algunas cosas de letras, depende de la carrera, ¿no? Obviamente. Y bueno, y qué gusto da cuando ya estás en la universidad, cuando ya eres profesor universitario y te cruzas con un estudiante y te dice, profesor, gracias, usted me enseñó la pre, en sus clases me ayudaron a ingresar, eso es un gusto enorme. No más que hay un problema ahora en la parte virtual, que ahora el profesor no nos ve. Entonces, si alguna duda es, se me cruzan, ingresan y ojalá que lo hagan, y me ven por la universidad y me saludan, no se asusten de la cara que voy a poner porque probablemente ni sepa quiénes son ustedes porque no los veo. Es un poco difícil. Si hasta las clases presenciales, me acuerdo cuando dictaba presencial antes de pandemia, pues en 2017, 2016, en la pre pues dictabas en salones que son enormes y a veces no te acuerdas de todas las caras y los chicos te saludaban a veces por ahí y tú ni te acordabas de ellos en algunas ocasiones. Así que pues si tienen la oportunidad de ingresar y si me ven, me saludan, yo súper encantado de hacerlo. Y nada, vamos a tratar de llevar a esta clase de la mejor manera. Es impresionante porque el temario del día de hoy wow, es un montón, es bastante información. Yo les cuento que soy profesor del Departamento de Historia y soy especialista en historia contemporánea. Y este tema del siglo XX lo veo en todo un ciclo. O sea, lo que yo enseño en todo un ciclo, en 16 semanas, 32 horas, la tengo que reducir a 2 horas. Entonces, bueno, pero no es la primera vez que dicto la pre, los temas no han variado tan.
tan sustancialmente, así que me estoy acordando de mi proceso de adaptación previo. Como no veo el chat, no sé por qué, ya me va a contar Gary, porque es la medida que no se pueden ver los chats acá, pero es la primera vez que estoy dictando la pre después de años y me tocó virtual. Así que no sé por qué no puedo ver el chat, pero si tienen alguna pregunta durante mi presentación, me interrumpen nomás. ¿Ah? Profe, no entiendo esto. Normal, paro. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ninguna molestia. Me sorprendió que hace 2 días me enteré que la pre tenía modalidad virtual. No lo sabía. Yo iba a reincorporarme para octubre recién, para el siguiente ciclo. Pero bueno, qué bueno que haya esta modalidad. Para muchos se les da bastantes facilidades en todo sentido. Vamos rapidito a compartir el PowerPoint que está diseñado para esta sesión. ¿Ok? Bien, vamos a ver varios procesos de separatismo, revolucionarios, procesos políticos económicos, ¿no es cierto? Y vamos a ver mucho de la actualidad también. Les cuento que ustedes van a llevar en estudios generales, cuando ingresen a San Marcos, porque van a ingresar a San Marcos, en estudios generales llevan un curso que se llama Realidad Nacional y Globalización. Y en ese curso van a ver varias cosas de lo que vemos acá. Porque temas también lo he dictado. Así que yo sé cómo es por ahí, digamos, la presentación. Y ustedes en el primer año, pues son estudios generales. Llevan más o menos cosas parecidas entre las carreras. No sé qué carreras son ustedes aquí, si están mezcladas o no, pero de todas maneras esto les puede servir. Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es desde la descolonización hasta el ascenso de China como potencia. Esto quiere decir del periodo después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. ¿Qué pasó después de esta masacre entre europeos, que también se metieron los gringos por ahí? Que América Latina hizo un saludo a la bandera desde lejos, pero ahí andábamos, ¿no? El mundo se destruyó de alguna u otra manera, pero también se reorganizó después. Y hay varios procesos que hay que entender en el camino, ¿sí? China es un actor importante. Me ha dado mucho gusto. Cuando yo dicté hasta el 2017 en la PRE, no hablamos de China más que de la Revolución China. Y muy brevemente. Ahora se habla un poco más y se habla del proceso actual de China. Y eso me gusta mucho porque es algo que está sucediendo y es algo geopolítico que se tiene que discutir de todas maneras. Bien, a ver, en esta primera diapositiva un poco le explicamos las razones de este proceso conocido, proceso de descolonización, ¿verdad? Que tengo que estar mirando por el tema que les dije que el tiempo a veces me gana, tengo que estar mirando siempre el reloj, ¿no? Para tener cuidado, que no me vaya a pasar de alguna u otra manera. Bien, este proceso de descolonización tiene que ver con la independencia, el separatismo, la separación de varios países que eran parte de estas grandes potencias del siglo XIX, sobre todo de dos potencias, de Francia y de Inglaterra. Sobre todo Inglaterra tenía una fuerte presencia en Asia, siendo su colonia más destacada la India, como vemos en el mapa, y bueno, siendo Francia más presente en África, destacando su colonia como Argelia, ¿no? Entonces, estos países tenían fuerte presencia en varios otros lugares y lo que vamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial es un proceso de separación de estas colonias, sostenidamente. Así como lo que vivimos en América Latina a partir de la separación con España, algo así fue aquí ya en el siglo XX, ¿no? A partir de los años 40 y 50. Y destaco por qué Inglaterra y Francia, profesor, porque eran las grandes colonias, pero no solamente eran porque eran los países, digamos, con mayores colonias, sino son los países que más sufren durante la Segunda Guerra Mundial. Ya se lo deben haber explicado de manera extraordinaria con la profesora Anita el proceso de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que les quiero dejar en claro es que los países más sacrificados, más golpeados, además de Alemania, obviamente eran Francia e Inglaterra. Francia fue tomada por completo por los alemanes e Inglaterra fue bombardeada por la Luftwaffe, por la Armada Aérea Alemana. Son los países más golpeados después de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y oh casualidad, después que entran en crisis, sus colonias comienzan a independizarse. No es casualidad, aprovechan el debilitamiento de estas grandes potencias. Entonces, la primera y la principal razón, ojo, yo siempre aviso,
los profesores universitarios que dictamos en la pre, somos los que hacemos los exámenes de la admisión, somos los que hacemos los exámenes de la pre. Y si bien obviamente no te podemos decir qué pregunta planteamos porque ni siquiera la elegimos directamente, sí sabemos cuáles son los temas que normalmente se preguntan más. Y tú tienes que aprender a leer, a estudiar de manera estratégica. La diferencia entre un estudiante que ingresa y que no ingresa, no solamente es el que cuánto tiempo le dedica a estudiar, sino de qué manera estratégica lo hace. Y como tienes demasiada información, es importante a veces darle prioridades a cierto tipo de información. Entonces, subraya lo que yo te digo. Hay gente que llega a la clase, ya subrayó todo, pero una cantidad de subrayadas, ya parece acuarela su separata. Y como todo está subrayado, ya nada resalta. Por favor, subraya la primera causa que es la más importante. El debilitamiento de estas potencias coloniales, sobre todo de Inglaterra y de Francia, son claves para entender por qué hay un proceso de separación, ¿no? Esta descolonización. Los otros dos también son importantes. No te digo que no sean importantes, sino que el primero es el más importante. Hubieron movimientos nacionalistas dentro de estas naciones. Por ejemplo, tenemos la imagen del mapa de la India y a la izquierda tenemos pues a Mahatma Gandhi. Un tipo que uno lo ve con sus, así, con sus trapos encima, profesor, debe haber sido un pobrecito. Pobrecito, Mahatma Gandhi era de la élite local, era alguien de la élite de la India. Una de las cosas, o sea, cuando Inglaterra y Francia buscaban tomar a otros países como colonia, no solo lo hacían por la fuerza, también intentaban darle beneficios a la élite local para que les permitiera ese cogobierno. Uno de esos beneficios era darle becas de estudio gratuitas a los hijos de la élite. Entonces, Gandhi estudió, por ejemplo, en Cambridge o en Oxford, creo, o sea, estudió en Inglaterra, en de las mejores universidades. El tipo era un abogado, bien plantado. El señor creía en el imperio inglés, hablaba muy bien. Lo que pasa es que él bebió de ideas nacionalistas, liberales, democracias en Inglaterra y juraba que en todo el imperio inglés así se pensaba y se fue de cara. Porque el primer trabajo que consigue Gandhi es en Sudáfrica. Era, digamos, era abogado, dependía de un comerciante en Sudáfrica. Y se dio cuenta que en Sudáfrica había un racismo terrible, lo último que había era libertad, lo último que había era igualdad. Todas las ideas que le habían enseñado en Inglaterra no se aplicaban en parte del imperio, en sus colonias. Por eso es que inició un movimiento, ¿no es cierto?, de separación de la India con Inglaterra, porque trató de mostrar una India distinta y renovada. Se sintió decepcionado de esas ideas inglesas que había, porque no se daban en la práctica. ¿Ok? Bien, y el interés, obviamente, de Estados Unidos y la Unión Soviética para extender su influencia por todo el mundo. Recordemos, termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania, Francia, Inglaterra están destruidos, pero hay dos países que están más o menos bien parados, uno más que otro. El primero, Estados Unidos, el segundo, la Unión Soviética. Eran las grandes potencias. De hecho, la palabra potencia no alcanzaba, así que había que ponerles superpotencias, ¿no? Elevaron el ki y ahora son superpotencias. De alguna manera lo que buscaban era influenciar en el mundo con sus perspectivas. Estados Unidos con el capitalismo, la Unión Soviética con el socialismo. Entonces, ellos también empujaron a que estos procesos coloniales se den como tales. En el caso de la India, porque hay tres casos fundamentales de esta descolonización. El primero es de la India, ¿no? Mahatma Gandhi, que era un líder más carismático e ideológico, si podemos decirle, y Nehru, ese era un líder más político. Hay una peli muy buena, la recomiendo siempre, que es Alma Grande, se llama. La película de los años 80 sobre Mahatma Gandhi, la vida de Gandhi. Ahora, la peli dura 3 horas, un poco pesadita. Pero para los que ya pasaron por Oppenheimer, ya no es nada, ¿no? Yo recuerdo las épocas en las que veía El Señor en los Anillos. Yo vi la versión extendida. Ustedes saben que cuando se estrena la versión extendida no sé si han visto El Señor de los Anillos, son películas de Lord of the Ring, que duran 3 horas. Y habían versiones extendidas. Cuando se va a estrenar la versión extendida del Regreso del Rey, la número 3 El Retorno del Rey, perdón, se hizo una maratón de madrugada en Multicines VK, me acuerdo, en Larcomar. No habían tantos cines en esa época, estamos hablando de 2003, 2004. Algunos de ustedes ni nacían. Y
Y bueno, me quedé viendo la uno, la 2, que cada una duraba 3 horas y después, hace ya sentado como si estuvieras viendo, no sé, de viaje a Cajamarca o algo por el estilo. Pero bueno, a mí una película larga no me hace daño. No sé si a ustedes, pero a todas las personas que conozco que han ido a ver Oppenheimer, me dicen que ya como a la hora y media ya entra un poco el sueño. Algunos cabecean y después ya canchita y gaseosa para despertarse en la última parte. Bueno, recuerden que para este curso pueden ver muchas pelis, así que se las recomiendo. Creo que están en YouTube completa. Bueno, Gandhi, Gandhi es el líder de Nehru. La India es el caso de descolonización, digamos, más rápida o de las primeras que hay de Inglaterra, porque no inició apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. El movimiento de Gandhi comienza como después de la Primera Guerra Mundial, años 20, 30 y 40, casi 30 años de proceso y que desembocó, no fue un proceso fácil. Inglaterra no se lo hizo fácil tampoco, ¿no? Y por eso tuvo algunas condiciones. Eso sí pueden subrayar por ahí, importante. Lo primero es mantener relaciones comerciales. No quería que haya un bloqueo comercial, porque el mercado de la India era muy importante para ellos. Eso no solamente lo hizo con la India, también con Sudáfrica, Egipto, Australia, que fueron potencias de Inglaterra, tienen una relación comercial especial. De hecho, estos países ex colonias hasta la actualidad tienen becas especiales en Inglaterra, tienen relaciones comerciales especiales. Hay una relación mucho más cordial de lo que uno pensaría con una ex colonia, ¿no? No es fácil tener buenas relaciones con tu ex, ¿no? Pero bueno, Inglaterra, hay que aprender de Inglaterra. Inglaterra sabe de eso. Bien, y lo segundo es, perdón, la mente me trajo tantos recuerdos. Y lo segundo es lo de Pakistán. Lo que pasa es que la India es un país predominantemente de religión hindú, pero también es de religión, tenía una proporción, unos 10-20% de su población era de, digamos, tradición musulmana, ¿no? Islámica. Y esta gente quería formar su propio país. Es algo que le dolió mucho a Gandhi. Gandhi promovía una India unida, una India donde todos vayamos juntos, él decía, y un país pluricultural, pero no fue fácil. De hecho, cuando se independiza la India, se crea el país de Pakistán, como ven en el mapa del otro lado, o sea, y hubo mucho conflicto en regiones fronterizas, y ahí es donde se va Gandhi. Gandhi intentó resolver esos problemas, no se quedó tranquilo, y es en ese contexto de ir a esas zonas limítrofes, ir a esas zonas fronterizas de conflicto que lo terminan asesinando a Gandhi. 60 y tantos, bastante joven, tenía para darnos mucho tiempo. Pero bueno, ahí estaba el hombre, creía en sus ideas, y este sería pues el movimiento de descolonización más importante. Luego vienen otros dos que son claves, ¿sí? Que es el de Indochina y de Argelia, que vemos aquí a la izquierda. En el caso de Indochina, ¿no? Tengo que estar mirando siempre el reloj para que no se me pase el tiempo. En el caso de Indochina, que es el que se independiza de Francia, en Indochina hay que destacar sobre todo que producto de esa independencia, esa separación, perdón, de Francia en Asia, aparece Vietnam, ¿no? Vietnam es uno de los países que aparece digamos, Indochina. Laos, Camboya y Vietnam. Y este es importante, subrayen ahí Vietnam porque Vietnam nace dividida entre el comunismo y el capitalismo, el primero de la Unión Soviética y el segundo de los Estados Unidos, países divididos por el contexto de Guerra Fría. Y el segundo fue Argelia, que Argelia fue un derramamiento de sangre terrible, ¿no? Donde su líder Ben Bella, eh, Ahmed Berbella, promovió un separatismo y Francia nunca lo aceptó. Para Francia, Argelia era parte del país, Argelia una región más del país. Sentían que le estaban robando una región. Y Francia hizo una resistencia terrible para que no haya la independencia. Hubo mucho derramamiento de sangre y fue Estados Unidos el que le tocó la puerta a Francia. Le dijo, compadre, acabamos de vencer a Hitler hace unos años y todos nos dicen que nos podemos parecer a Hitler, que el que mataba gente, el que destrozaba poblaciones, y tú estás haciendo lo mismo en Argelia. Me estás haciendo mala propaganda a mi idea de influenciar en el mundo, así que por favor, bájale un poquito, deja que los argelianos decidan. Y los franceses. Y lo que se hizo en Francia fue un referéndum de aceptar o no la independencia. Y por poquito aceptó el sí. Por muy poquito.
Por eso también fue doloroso, porque no fue un consenso, el país estaba dividido. Parecía elecciones peruanas de 2021. Y Francia al final aceptó, y bueno, digamos, lo que pueden subrayar de la parte de Argelia es esa, ¿no? Ese referéndum. La independencia se fue, pues, un referéndum, es un tipo raro, ¿no? Normalmente hay un poco más de consenso, puede haber violencia, pero acá sí fue un referéndum que la población le preguntaron. Bien, al terminar estos procesos de descolonización, chicos y chicas, lo que tenemos es, eh, digamos, una especie de acuerdo entre estos países de Asia y África que se habían independizado para evitar algunas cosas. Sobre todo, y lo más importante, mantener su independencia. ¿Sí? En la conferencia de Magdú, lo que buscan es mantenerse libres, como dice ahí subrayan, defender la libertad. Defender la libertad desde dos frentes. El primero era el miedo a que te vayan a reconquistar esas antiguas colonias. Que era difícil porque, como le digo, Francia e Inglaterra estaban destruidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero igual había ese temor, ¿no? Cuando recientemente eres libre, tienes ese miedo de hacer algunas cosas. Les ha pasado a los recientes solteros, ¿no? Pero bueno, pasa. Cuando eres recientemente libre. En el caso de los países tenían ese temor. El otro temor era Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Que querían influenciar y sobre todo, uy, estos están justamente libres, hay que aprovechar que están, ¿no? Están viendo qué enfoque económico, político van a tomar, entonces me aprovecho de ellos. Los agarra vulnerables, ¿no? Y bueno, en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética intentaban influenciar en estas zonas y lo que se intenta hacer con la conferencia de Bandung es mantener a raya un poco entre lo que se podía. Les cuento que la mayoría era medio socialista, porque Inglaterra y Francia eran más del lado capitalista, eran amigos de los Estados Unidos. Entonces era difícil seguir con un aliado, ¿no? Pero no fueron tan alineados como tal. Por eso es un movimiento, se le conoce como el movimiento no alineado, porque como que no están tan siguiendo la regla o de Estados Unidos o de la Unión Soviética, ¿sí? Van a tratar de promover el desarme nuclear, que fue siempre una preocupación, por eso tienen que ver Oppenheimer, y la preocupación de Estados Unidos cuando se supo que la Unión Soviética también conocía de la bomba atómica y la elaboraron, ¿sí? Y luego, también el rechazo a cualquier tipo de discriminación racial, porque la característica de estas sociedades postcoloniales es que son sociedades que se han desarrollado bajo una lógica de segmentación, o ¿se acuerdan de esta pirámide social que han visto en otras culturas anteriores? Bueno, pues a la cabeza de las pirámides estaba la población blanca. Y ahora que están independizados, la idea es que puede haber población de todo tipo de color de piel, de toda expresión cultural, pero no es tan fácil. A veces está tan arraigado el tema que la gente blanca se siente más que la gente no blanca. Y es un tema que todavía no se rompe en varios países y no solamente en esos países. En América Latina ni hablar, está súper presente en Estados Unidos. Creo que sí hay algunas zonas donde son bastante, y de hecho hay mediciones estadísticas de ello, donde está menos presente, esto es en Europa, ¿no? Y algunas zonas de Asia. Pero aunque suene loco, ilógico, en África todavía hay mucho racismo, en ciertas zonas de Asia, y América es extremadamente racista, probablemente con el continente más racista, América Latina y los Estados Unidos. ¿Sí? Y producto de ello, chicos, se habría cerrado pues este proceso de descolonización que estábamos chequeando hasta este momento. ¿Tienen alguna pregunta o duda, chicos y chicas? Aquí, ¿suben? ¿Vamos bien? ¿Están vivos? ¿Despiertos? Profesor, disculpe, ¿podría repetir sobre los acuerdos de Ginebra, por favor? Ok. A ver, quiero ver qué le han puesto aquí de los acuerdos de Ginebra para no meter yo la pata. Porque hay que tener mucho, porque no quiero decir cosas que, bueno, aquí no me está confundiendo con el otro acuerdo. Bien, en el caso de Indochina, ¿sí? El acuerdo de Ginebra básicamente fue un acuerdo por el cual la región que se acaba de independizar, denominada Indochina, se divide en tres países. Se divide en Laos, Camboya y Vietnam. Se divide en tres países. Pero en el caso específico de Vietnam, uno de estos países,
se va a subdividir en dos, o sea, en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿sí? Uno comunista y otro capitalista. Entonces, prácticamente se dividió en cuatro, ¿no? Si subdividimos Vietnam. Pero esa más o menos era la lógica. No sé si ya con eso me entendiste un poquito más. Sí, gracias, profesor. Chévere, chévere, Ruth. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Están despiertos? ¿Están vivos? ¿Vivas? ¿Cuántos ya están con hambre ya a esta hora? Pero no sé si se puede hacer, no sé si hago mal diciéndolo al tutor, pero literal, yo estuviera comiendo en clase. Yo no creo. Bueno, yo si hubiera sido estudiante no aguantaría lo virtual, pero eso es una cuestión de ya ustedes tienen la costumbre. Sí, sí Yesenia, ¿me quería preguntar algo? ¿O no? Como levantó la manito. Pero también me gusta que hagan ese tipo de reacciones por ahí. No, como no puedo ver el chat, si pueden reaccionar cuando digo algo sería bacán, porque así ya, ahí está, Ruth también, muy bien, genial, genial. Sí, así que están vivos por ahí. Que sea que me tengan de fondo, pero ahí estamos. Muy bien. Ahora les cuento que nos ponemos revolucionarios, nos ponemos sanmarquinos. Y vamos a ver dos revoluciones, tanto la china como la cubana. Y en el caso de la China, o sea, la revolución china, suena feo decir la China, pero voy a pasar con un pequeño video, chiquitito de 1 o 2 minutos, para un poco darle más dinamismo a la clase, ¿sí? Es muy corto, solamente voy a pasar una parte. Voy a quitar mi micrófono para que no entre el sonido, no se filtre. Aunque la historia de esta nación asiática se remonta a más de 4000 años, 3 siglos antes de la aparición de la cultura olmeca en Mesoamérica y durante la época de la antigua Mesopotamia en Medio Oriente, es en el año 220 a.C. cuando Qin Shi Huang, el primer emperador de este reino, sentó las bases para crear una región fuerte y centralizada. Fiel testigo del auge de la época imperial es la ciudad prohibida. Durante varios siglos fue el centro político y ceremonial, desde la dinastía Ming en 1368 hasta el final de la dinastía Qin en 1912, cuando la Revolución China derrocó al gobernante Puyi, el último emperador. El siglo XX fue el siglo del resplandor. En 1921 se estableció el Partido Comunista de China, la formación política más influyente del país. Uno de sus fundadores fue Mao Zedong, un personaje trascendental que triunfó con su ejército rojo sobre las tropas nacionalistas y luchó durante 8 años contra la ocupación japonesa. En 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China en la plaza de Tiananmen, considerada el corazón político del país. Bien, vamos a parar acá con esta parte, porque sí, es una revolución que es compleja. A veces pensamos en las revoluciones como siempre son como si fueran socialistas, pero se transforman con el tiempo en socialistas. Al principio son más nacionalistas. De hecho, eso es lo que tienen en el parecido la revolución cubana y la revolución china, que al principio fueron nacionalistas y después se transformaron medio en socialistas o comunistas, como quieren llamarlo. Y, por ejemplo, la Revolución Mexicana fue siempre más nacionalista, pero tiene tintes socialistas en algunos aspectos interesantes. Muy bien, entonces continuando con la sesión y ya con nuestra separatita, ¿no? En mano, podemos decir que China tuvo varias razones por las cuales decidió, digamos, levantar esta revolución. Lo primero es que hubo un fuerte dominio británico, ¿no? Desde la Guerra del Opio. Imagino que les han explicado la Guerra del Opio, no me da tiempo ahorita para explicarles todo esto, todo este proceso, pero China no había convertido, perdón,
Inglaterra no había convertido a China en una colonia, como en el caso de la India, pero sí había un dominio, sobre todo económico, a través de los puertos. Los puertos estaban intervenidos. Por eso había un malestar chino sobre ello. Pero el segundo aspecto es el que quiero que subrayen, la decadencia del gobierno chino. Hasta 1912, China era gobernado bajo estándares imperiales del antiguo régimen prácticamente. Obviamente el que fue depuesto es el emperador, pobre emperador Puyi, que se lo bajaron cuando era niño, pero digamos, los que gobernaban eran la cúpula de la élite del gobierno. eh, y claramente era un gobierno súper desfasado. Para 1912, y no es casualidad que hayan sido nacionalistas, ¿no? Los que se hayan levantado inicialmente. Justo cuando dicen ahí la burguesía de tendencia nacionalista, claro, porque los empresarios políticos nacionalistas veían pues naciones como, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Veían a naciones como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, este, Francia, fuertes, poderosas, y querían que China también lo sea así. Y sentía que era imposible si no había un levantamiento digamos, revolucionario como tal. Entonces, por eso la primera etapa es una etapa nacionalista, donde la primera medida rápidamente es sacar a la monarquía. China en la etapa nacionalista deja de ser monarquía. Si pueden poner ahí, de poner o fin a la monarquía es lo clave de esta etapa nacionalista. Termina con la etapa monárquica, ¿sí? Se termina. Y Xia Kasheng, que es el líder, ¿sí? Funda el Kuomintang, que es el Partido Nacional Chino, y es el que intenta, y estuvo en el gobierno mucho tiempo, ¿ah? Miren que el levantamiento, la deposición del gobierno fue más o menos, deponen a Puyi en el 12, y todos los años 10, 20, 30 y 40 fue gobernado por el Partido Nacionalista. Así que es una etapa muy importante en la historia china. No es simplemente Revolución China, es siempre socialista. No, una etapa concreta y muy fuerte. Entonces tiene que ver en la etapa de las guerras mundiales con el nacionalismo. Y el Partido Comunista comenzó a cada vez tener mayor presencia porque el Partido Nacionalista primero no resolvió los problemas sociales y económicos que tenía China y segundo este, porque aparecía como una alternativa, sobre todo en los 30, después del éxito económico que tenía el comunismo en la Unión Soviética, porque lo tuvo en cierto momento. Entonces, lo que hizo Chiang Kai-shek fue perseguirlos, y los comunistas no tuvieron otra que alejarse lo más que podían, porque no sabían manejar armas, no sabían de tácticas militares. Obviamente los nacionalistas eran militares, y por eso era muy fácil ponernos a raya a los comunistas, hasta la guerra con Japón. Japón en el 37 decide atacar Manchuria, decide atacar la zona, eh, digamos, del este chino, las islas y luego ya la parte continental, y producto de ello, los nacionalistas y los socialistas hicieron un acuerdo. Hay que pelear contra China. Cuando acabamos de China ya vemos qué hacemos nosotros, pero mientras tanto hay que acabar con China. Este conflicto con China hizo que el Partido Nacionalista le diera al socialista armas, los entrenara y le dio al Partido Socialista o Comunista Chino lo que le faltaba, que era táctica militar, táctica de guerra, armas, y con eso fue mucho más rápido. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, como han visto en la película, digamos, que han revisado, de Oppenheimer, eh, inicia pues la etapa comunista, ¿no? Chiang Kai-shek en 1949 es derrotado y entra al gobierno, digamos, Mao Zedong, ¿no? Que es el que forma la República Popular China. En un principio con apoyo de la Unión Soviética. Y a partir de esto se convierte, pues, digamos, Asia en uno de los centros neurálgicos de la Guerra Fría, porque tenías a Japón como el estandarte del país capitalista apoyado por los Estados Unidos e intervenido, y China como el estandarte del país socialista apoyado por la Unión Soviética. Por eso es que cuando tratan de atacar Corea, los soviéticos, los norteamericanos saltan como locos porque lo que no quieren es que haya un desequilibrio geopolítico. Teníamos que estar a la par. Y como Corea no podía irse ni a un lado ni al otro, la hicieron partir en dos y quedó 0,5 para cada uno, ¿no? Eso es interesante. Muchos dicen que China, si se hubiera juntado realmente con la Unión Soviética, entre los dos habrían vencido la Guerra Fría a los Estados Unidos, pero nunca se unieron, porque al principio China quiso seguir los preceptos de la Unión Soviética y no salió. Ya les había dicho, la Unión Soviética había logrado digamos, un estándar de desarrollo económico, tecnológico impresionante, gracias a los planes quinquenales que había establecido Stalin.
en la Unión Soviética. Él es el que crea los planes quinquenales. Y quisieron replicar en China, con los procesos de industrialización y todo lo demás. Fue un completo fracaso. China no logró en absoluto eso. Para el socialismo, y según la teoría de Marx, ¿sí? Deberíamos llegar primero a, a ser industriales y luego, como tienes industria, puedes tener obreros, los obreros despiertan su conciencia de clase y producto de ello pueden hacer la revolución y ser liderados por liderar la revolución. Nunca pasó nada de lo que dijo Marx, todo lo que él planteó nunca le salió. Así es cuando adivinas a veces. Y bueno, en China intentaron hacer eso también, ¿no? Producir industria para producir obreros, una desgracia. China era una población sumamente campesina. Después del fracaso del primer plan quinquenal, China se aleja de la Unión Soviética. Además, la Unión Soviética, sus aliados, no los trataba como aliados, los trataba como hijitos. Había una relación jerárquica con ellos. Le decía a sus aliados, haz lo que yo diga, haz acá. Mao Zedong en China jamás iba a permitir eso. Para China, la relación con la Unión Soviética era una relación de iguales, no de jerarquía. Por eso nunca se terminaron, no fueron enemigos, obviamente, pero nunca hubo una alianza tan fuerte. China se aisló también por un tiempo. Y luego China lanza su segundo plan quinquenal. Ya no pensando en la industria, sino adaptándose un poco a cómo era su producción, a la producción agrícola. Y también producir acero, que era la materia prima para recién después industrializarse. Hay que alimentar bien a la gente primero y hay que tener materias primas para luego industrializarse. Resultado, una desgracia China. Con las reformas agrarias que hizo en China, la cantidad de gente que se moría literalmente de hambre en China, las hambrunas terribles que pasó la población, salió muy mal, muy mal. Y las críticas abundaron por todos lados. Querían que se vaya Mao Zedong en un momento. Y en ese momento Mao Zedong hace un contraataque, la revolución cultural, que es el tercer punto, que creo que es el que deberían subrayar. ¿Sí? Subrayan revolución cultural y la última parte que dice campaña de represión y de ideologización. Ideologización. Es decir, intentar hacer todo lo posible, intentar porque la gente no critique el Partido Comunista y convencer a todos que el comunismo chino es el mejor de todos. Y en eso persiguieron mucha gente. Chicos, entre la gente que se murió de hambre en el segundo plan quinquenal y la gente, digamos, que murió perseguida en la Revolución Cultural, Mao Zedong mató millones de personas. Estadísticamente, desde el punto de vista demográfico, Mao Zedong es el mayor genocida de la historia. No Hitler, sino Mao Zedong. Porque además en China hay más gente, pues, ¿no? Es más fácil matar más personas. También por proporción. Pero bueno, en el 76 muere Mao Zedong. Y a partir del 78 entra Deng Xiaoping, que es el padre de las reformas liberales, y China comienza otro mundo, ¿no? Y se convierte poco a poco después de la muerte de Mao Zedong en la potencia que ahora estamos. Vamos a comentarlo al final, pero tiene que ver un poco con este proceso. Y finalmente, chicos y chicas, la otra revolución que les quería contar es la revolución cubana. Una revolución que nos atañe a nosotros, no una revolución latinoamericana. No es fácil tener una revolución latinoamericana y acá la tenemos. Tenemos nuestras revoluciones en América Latina, la mexicana y aquí la cubana. En el caso de Cuba pasaron varias cosas interesantes, ¿sí? Lo primero es que tenías un gobierno súper dictatorial y muy corrupto, el de Fulgencio Batista, que gobernaba en los años 30, muchos años también en el poder. Había convertido en Cuba en el patio trasero de los Estados Unidos. Los norteamericanos llegaban a hacer turismo, no de aventura, eso no sé cómo llamarlo, llegaban a tomar, a juerguear, a drogarse, a consumir prostitución en Cuba. Recuerdo haber visto en un curso en el doctorado una propaganda de cómo le vendían el turismo a Cuba a los grandes ejecutivos estadounidenses. Y lo que hacían eran dos cartillas, una en donde era la que le presentaba a su familia, a la esposa, a los hijos. Amor, me voy de viaje, un viaje de empresas, tengo que firmar, ¿no? Va a ser tranquilo, de repente voy a la playita. El otro es el que él miraba y toda la juerga y la desgracia que implicaba. Eso era Cuba en la época del Fulgencio Batista. Eso explica por qué había un desprestigio enorme de ese gobierno y la gente quería que se vaya. Lo otro es la dominación en general de los Estados Unidos. Estados Unidos, como les dije, invertía mucha plata. Además, todo el azúcar cubana se exportaba a Cuba. Había una relación comercial muy estrecha. Pero no solamente eso, los dueños de las haciendas
eran estadounidenses y los trabajadores eran cubanos y les pagaban una desgracia. Había un atraso muy fuerte socioeconómico de la población. Había un hartazgo de la población contra Estados Unidos. Pueden unir el punto 2 y el punto 3, una masiva oposición social contra Estados Unidos. La gente no era procomunista, no era anticapitalista, la gente era anti-Estados Unidos. Luego se dio por lógica que sean anticapitalistas, pero en realidad eran anti-Estados Unidos. Y la capacidad de Fidel Castro de conectar ese sentimiento anti-estadounidense con sus propuestas políticas es un golazo de Fidel Castro. Fue un golazo de parte de lo que él quería hacer. ¿Sí? Eh, bien, entonces, la primera jugada de Fidel Castro fue en el 53. Fidel Castro era congresista, era activamente partido, pero del partido político opositor a Fulgencio Batista. En el 53, Fulgencio Batista es elegido, nuevamente es reelegido por no sé cuántas veces, se quedaba en el gobierno más años y Fidel Castro estaba harto de eso, y se levanta en el cuartel Moncada, como posición número uno en la esquina inferior derecha que vemos, se levanta en el cuartel Moncada, y bueno, producto de ello, eh, sencillamente fue un fracaso por completo. ¿Sí? En el punto 2 podemos ver que después del cuartel Moncada lo llevan, de hecho, prisionero por 2 años y luego es exiliado a México. México tenía ese pasado medio socialista, ¿no? México tomaba a gente exiliada, era el país de los exiliados. Por ejemplo, en la Revolución Rusa, cuando ya se dio la Revolución Rusa, hubo varias cosas en las que no estaba de acuerdo con Lenin, uno de los autores políticos de la Revolución Rusa, que es Trotsky. Y Trotsky se terminó, como lo expulsaron en la Unión Soviética, terminó en México, ¿sí? Con una influencia muy importante. O, por ejemplo, en la pelea entre socialistas y fascistas en España, ganaron los fascistas de Francisco Franco y votaron a todos los socialistas. Algunos los mataron, otros se fueron corriendo. Los que se fueron corriendo fueron a México. La presencia de España también en México es muy importante. Entonces, por eso llegó por allá este señor. No es casualidad que haya llegado a México. Y en México conoce gente, ¿no? Socialista, conoce al Che Guevara. Y Fidel no era tan socialista. El que era más metido con esas ideas era su hermano Raúl y el Che Guevara. Y de hecho, el Che Guevara entra a la cúpula de Fidel por el hermano, por Raúl. ¿Sí? Y es así como, luego de maniobrar, 3 años después, deciden desembarcar en Sierra Maestra, lejos de La Habana, en una zona en la que no sea sencillo tumbarlo. En La Habana, perdón, en Sierra Maestra, miren, entre Sierra Maestra, que es el 56, el punto 3, y el ingreso del 51 son 2, 3 años. Pasan 2, 3 años en el que él está formando su milicia. ¿A quién crees que se acerca? Al campesino, al hijo del campesino, el que se siente explotado por el estadounidense, le dice Fidel Castro, si me apoyas, yo llego al gobierno, voto el gringo y te doy las tierras a ti. Y de esa manera comenzó a captar gente, comenzó a captar intelectuales en universidades que mandaban a sus estudiantes y los formaban militarmente. ¿Quién era el que los formaba militarmente? El Che Guevara. Para eso era bravo, para matar a gente era muy bueno. Y así comenzó a avanzar. Desde Sierra Maestra llegó hasta La Habana. La última batalla y la más importante, no lo han indicado acá, es la batalla de Santa Clara. En la batalla de Santa Clara, Fidel Castro y su milicia vencen las últimas líneas del Fulgencio Batista y comienza a caminar a La Habana. La entrada a La Habana fue tranquila, o sea, sin batallas, pero de manera extraordinaria. Fue en el año nuevo de 1958, ¿no? El 1 de enero del 59, digamos, entraba a La Habana Fidel Castro, ya sin oposición. Apenas cayeron las tropas de Batista en Santa Clara, se fueron a Estados Unidos como locos. Y desde Estados Unidos estaban tramando la manera de volver a Cuba, a recuperar Cuba. Estados Unidos los apoyó de alguna u otra manera y por eso se dio el desembarco en la bahía de Cochinos, que es el último punto, el número 5. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Es el intento por los exiliados cubanos de rescatar Cuba, la gente de Fulgencio Batista, pero no se pudo lograr. Felizmente, para los intereses de Fidel Castro, tuvieron información de lo que podía pasar. Una vez que estaba en el gobierno Fidel Castro, ya monta una estrategia política distinta, ¿sí? Recuerden, al principio, igual que en la etapa con el caso chino, al principio son nacionalistas, no son desde el comienzo socialistas, son nacionalistas. Lo primero que hace es expropiar las empresas norteamericanas.
Lo vota literalmente a los gringos. Cumplió con la población. Le quitó las empresas, le quitó las haciendas a los estadounidenses y los largó. Y se los entregó a la gente. Eso hizo que la gente lo adorara en un primer comienzo a Fidel Castro. Eso le dio mucho apoyo popular en un principio. Pero Estados Unidos no se quedó con los brazos cruzados. Era un peligro. Estamos hablando del 59, contexto de Guerra Fría. Tener a alguien, un socialista tan cerca, era un peligro enorme. Y Estados Unidos va a hacer una serie de medidas para tratar de ponerlo contra las cuerdas y que no funcione este levantamiento cubano. Lo primero es expulsarlo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, lo que implicó es aislarlo políticamente de América. Lo segundo es bueno, lo de la Bahía de Cochinos que se intentó, de Cochinos, perdón, pero no funcionó. Luego, para evitar que la propaganda cubana se haga extensiva en toda América Latina, para evitar eso, se crea la Alianza para el Progreso. Es que es todo un programa de financiación, de ayuda técnica para promover el crecimiento y el bienestar económico y social de América Latina y evitar que la gente se vaya por la revolución. Estados Unidos te dice, ¿quieres vivir mejor? Tranquilo, no necesitas levantarte con una ideología socialista. Yo te doy dinero para que estés tranquilito. Esa fue la idea en ese contexto. Y para aislar más aún, ya no solamente políticamente, sino económicamente, bloqueo comercial y financiero. Esto fue lo peor. Ese si quieren lo subrayo. El bloqueo comercial y financiero fue lo peor que le hicieron a Cuba, porque Cuba tenía una economía básicamente que exportaba a Estados Unidos. Era su único socio comercial y se le fue. Eso fue muy duro en cierto momento. La Alianza por el Progreso fue creada por el presidente John F. Kennedy, por un intelectual impresionante. Por eso a veces da vergüenza que cierto intelectual peruano, empresario y profesor, haya creado un partido político con ese nombre, ¿no? Alianza para el Progreso. Igual la calidad de los intelectuales que crearon. Ya saben de qué partido es, ¿no? Del pequeño personaje. Bueno, frente a esta aislamiento político y comercial que tenía Cuba, no tuvo otro que la Unión Soviética. La Unión Soviética era el aliado perfecto. No porque Cuba sea socialista, no, porque necesitaba un aliado, estaba bloqueado en América completa. Lo segundo era que odiaba a los Estados Unidos Cuba. ¿Y quién podía odiar igual o más que a Estados Unidos Cuba? Era la Unión Soviética. Era el aliado perfecto, ¿sí? De hecho, la Unión Soviética desplegó, digamos, su armada naval para cuidar a Cuba de un probable ataque estadounidense, sobre todo después de lo de la Bahía de Cochinos. Y en ese sentido, para Estados Unidos sí era muy peligroso que hubieran, digamos, estos barcos con misiles intercontinentales cerca a Miami, ¿no? Y por eso también sacó sus barcos como defensa. Y en ese momento casi hay un ataque, estuvo a punto de desencadenarse una tercera guerra mundial, ¿no es cierto? Una guerra de misiles, eso se conoce como la crisis de los misiles, que puedan subrayarlo, por favor, en la etapa socialista. La crisis de los misiles es muy importante. ¿Han visto una película de X-Men que habla de esa etapa? Una de las películas de X-Men hablan sobre la crisis, está más o menos en este contexto. No fue Magneto el que causó el conflicto, ¿sí? Tiene que ver con otros detalles más políticos y económicos. Entonces, digamos, como consecuencia, se estableció un partido único de mucho control y un país socialista. Socialista porque terminó aliándose digamos, con los Estados Unidos. Recuerden que la crisis de los misiles se resolvió porque Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue que Cuba se mantenga socialista, aliada con la Unión Soviética, ¿sí? Pero con la condición de que Estados Unidos no ataque militarmente a Cuba y que la Unión Soviética no intente influenciar en otras zonas dentro de América. Ese fue el acuerdo y se acabó. Cuba estaba basada. Sobre todo el Che Guevara quería que se maten. ¿Saben lo que pasaba si se enfrentaban esos dos? La isla se hubiera destrozado, se hubiera terminado Cuba. Y el Che en ese momento, y es más, Fidel Castro aceptó que aliarse con la Unión Soviética era tener una relación de jerarquía, de aceptar que Cuba estaba por debajo de la Unión Soviética. Y no aceptó eso el Che Guevara. Por eso se terminó yendo a África, luego también se fue a China, se reunió con Mao Zedong. Estaba más por la línea maoísta que por la línea estalinista, si se puede decir. Y finalmente intentó replicar una revolución como la cubana en Sudamérica, en el caso de
en los años 65, 66 lo intentó hacer en Bolivia y salió un fracaso, ¿no? No funcionó. Bien, eh, también es interesante que Cuba es el país con mayor participación internacional en el periodo de la Guerra Fría de América Latina, ¿no? Cuba se mandaba a financiar y promover movimientos socialistas en África, en el Congo. Financió un proyecto en el Congo, ahí estaba el Che, también en otros países de África subsahariana. Fue impresionante. Ni Brasil, Argentina o México, que eran las grandes potencias latinoamericanas, lo hicieron. Cuba sí lo hizo. En Asia y bueno, en América, que en el caso de Bolivia. Y estas no le gustaban a la Unión Soviética. Pero muchas veces Fidel Castro hizo varias cosas. Tampoco es que agachaba la cabeza y hacía lo que la Unión Soviética le decía, ¿no? Hacía muchas cosas que no le cuadraba, ¿sí? Sobre todo a Khrushchev, ¿no? El gobernante, el líder político soviético. Y sí es verdad que Cuba siempre se preocupó, eso siempre es algo de admirar, de la calidad educativa y de salud. En otras cosas sus indicadores son pésimos, pero en educación y salud, sí, cuando hacen las pruebas PISA y otras pruebas internacionales, Cuba siempre está primer puesto en América Latina o máximo segundo puesto debajo de Chile. Pero ahí va. En realidad es algo que siempre han resaltado. Bien, hemos terminado la primera hora. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo siguen? ¿Vivos? ¿O ya los perdí? ¿Sí? ¿Están vivos? Muy bien, me parece genial. Ok, ok, está perfecto. Muy bien, vamos a pasar en este momento, chicos y chicas, les voy a dar un par de minutos, solo un par de minutos, para que en su separata intenten resolver con lo que les acabo de explicar, intenten resolver la pregunta uno de su separata en la parte práctica, los ejercicios de clase, intenten hacer la pregunta uno y la pregunta 3. La uno y la 3 intenten hacerlo con ustedes mismos, de lo que me han escuchado, inténtenlo hacer. Y un par de minutitos y ahí les explico esas dos preguntas, para tenerlo lo más cerca, ¿no? No esperar al final de la clase para explicar esta parte. Bien,
Volvemos. Vamos a resolver estas preguntas que tengan en su separata. Vamos a hacerlo juntos, la 1 y la 3. Bien. A ver, la 1, ¿qué nos dice? Luego de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización se extendió por Asia y África, logrando la independencia de los países que estuvieron bajo dominio imperialista. Este proceso se constituyó, en la formación de países de varios estados del mundo actual. De los siguientes enunciados, señale las causas más importantes de dicho proceso. A ver, ¿cuáles serían las causas importantes de este proceso? El interés de los Estados Unidos y la Unión Soviética por extender su influencia, claro, buscaban lograr, digamos, estos países eran como carnecita nueva, ¿no? Eran los consumidores de su ideología, ¿no? Para poder influenciar en esta zona. Desarrollo de diversos movimientos nacionalistas, por supuesto, ¿no? Está Bembeya, está Mahatma Gandhi, claro que sí, hay un reverdecer del nacionalismo. Y el debilitamiento de las antiguas potencias coloniales, esa es la más importante, ¿no? Sí, parece que son todas, pero no hay todas. Apertura democrática de la metrópolis dominantes, no, nada que ver, no tiene nada que ver. Sería la 1, 2 y 3, y es la A, ¿no? La letra A. Me han hecho acordar que yo para las letritas tenía, me acuerdo en buenas épocas, unas denominaciones, pero las clases ahora se graban, no me puedo arriesgar a decir algo que después no puedo quedar mal. Así que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ese es el detalle con las clases grabadas. A ver, vamos a la pregunta número 3. ¿Qué nos dice? En un dramático discurso televisado a toda la nación el 22 de octubre de 1962, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, dijo que el Kremlin estaba mostrando una actitud, perdón, me sale como gringo porque así hablan los gringos, pero bueno, mostrando una actitud deliberadamente provocadora y estaba poniendo a prueba el valor y el compromiso norteamericano, ¿no? Como cuando tienes flaca y la chica se te acerca, ¿no? Mostrando actitudes deliberadamente provocadoras. Tienes que demostrar el valor y tu compromiso. Bueno, anunció que Estados Unidos decretaría un bloqueo de Cuba para impedir la llegada de más material militar. Si los barcos soviéticos seguían adelante con su tarea y no retiraban los misiles, los Estados Unidos, los United States of America, yeah, detendrían a los navíos. He ordenado, desde John F. Kennedy, he ordenado a las Fuerzas Armadas que estén listas para cualquier eventualidad, declaró el presidente. Bueno, después de todo ese show que tienes que leer y ya te quedó bastante tiempo en tu examen de admisión, perdón, pero así somos, te dicen, bueno, te hacen la cita, analizando el texto y tomando en cuenta el contexto histórico de la crisis de los misiles, el desenlace principal de dicho acontecimiento fue algo muy importante, de dicho acontecimiento, no de toda la revolución, de dicho acontecimiento. Letra A dice, el intervencionismo de los Estados Unidos en Cuba para controlar a la población, no, Estados Unidos nunca buscó intervenir. De hecho, ese fue el acuerdo con Khrushchev, que no hay intervención. La política de Alianza para el Progreso aplicada en Estados Unidos en América Latina sí lo hizo, pero producto de la revolución, producto del levantamiento de Fidel, de la toma de La Habana, no de esta crisis de los misiles. El arreglo diplomático entre ambas potencias evitando el enfrentamiento nuclear, yes, esa es. La C, de casita. En presencial voy a usar otras palabritas, ¿sí? Pero aquí solo casita. La movilización de tropas norteamericanas y naves de guerra en la zona del Pacífico, no te pases esa pregunta, esa alternativa, ni distrae, da risa. El surgimiento de movimientos guerrilleros en América Latina con apoyo soviético, o sea, sí hay surgimientos, no sé si tanto como apoyos soviéticos, es más apoyo cubano como tal, pero no es producto de esta crisis de los misiles, sino todo el movimiento como tal. Tienen que tener cuidado con esos enunciados, léanlo con calma. Bien, volvemos a los temas que tenemos que seguir desarrollando. Es que lo siga perdiendo porque yo sé que
No es fácil estar atento tanto tiempo. Es complicadísimo. Yo no podría. Bien, a ver. Entonces, entramos en un periodo bien interesante, chicos y chicas, que le denominan coexistencia pacífica, que yo no sé qué cosa tienen de pacíficos esta coexistencia en la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Me olvidé ver, porque yo recién me estoy incorporando al Centro Pre, no me acordaba exactamente a qué hora. Termina a las 2, ¿no? Esta. Sí, ya vi, a las 2 de la tarde. Entonces, para cuadrar bien los tiempos, que no se me pase nada. Bien, entonces se supone que es una etapa en la que se toleran. La palabra tolerancia es importante. No hay alianza, sino deciden tolerarse, deciden aceptarse como son, ¿no? Y coexistir en un mundo en el que tienen diferencias fuertes, pero por lo menos deciden no enfrentarse directamente. Yo les diría que subrayen en el segundo punto del concepto que dice la palabra distensión o deshielo en la Guerra Fría. Eso es el concepto clave. Es decir, convivamos en un momento, pero es entre comillas, porque como pueden ver abajo, hubo la crisis de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba, el enfrentamiento en Vietnam, así que no sé qué tan coexistente pacífico existía. Bien, la crisis berlinesa, chicos y chicas, como pueden ver en el mapita, lo que sucedió es que, creo que lo han visto también en el tema anterior, pero bueno, lo reforzamos acá, termina la Segunda Guerra Mundial y termina con que los soviéticos entran a Alemania y llegan hasta Berlín y toman Berlín. Son los primeros. Pero ahí nomás también llegan por el otro lado los norteamericanos apoyados con los británicos y algunos franceses. Luego de haber liberado precisamente Francia después del desembarco en Normandía, toda esta operación Overlord, entonces deciden establecerse en Alemania. El miedo de las potencias era dejar a Alemania solita y que se vuelva a transformar, que aparezca un loco nuevamente como Hitler y se vuelva a transformar en Alemania en un peligro para todo el mundo. Lo que querían era evitar eso. Entonces, por eso deciden intervenirla. La pregunta es, ¿quién se queda en Alemania? ¿Quién se va a querer ir? Todos se van a querer quedar. ¿Sí? Entonces, como ven en este primer mapa de la izquierda, ¿no? Se divide en el sector británico, sector estadounidense, ¿no? O americano, sector francés y el soviético. Al final, el sector británico, el francés y el americano se juntan y forman la RFA. ¿Qué significa, profesor? La República Federal Alemana. Una República Federal Alemana apoyada por Estados Unidos en Guerra Fría y que es procapitalista. Y luego tenemos la República Democrática Alemana, que es la apoyada por los soviéticos y es evidentemente socialista. Pero hay algo interesante, porque esto no es el origen de la crisis. El origen es en Berlín. Si pueden ver Berlín, Berlín está dentro del sector soviético, está en el medio del sector soviético. Pero a Berlín, para hacer los acuerdos, también habían viajado parte del contingente americano, británico y francés. Y bueno, están los soviéticos, obviamente. Y no querían soltar, los estadounidenses no querían soltar Berlín porque era la capital, había una traición, estratégicamente y políticamente no podían dejárselos a los soviéticos. Entonces deciden Berlín, ese chiquitito espacio dentro del sector soviético, dividirlo igualito también. Una parte norteamericana, otra parte soviética. Entonces la parte de Berlín occidental, la parte capitalista de Berlín, estaba rodeado por todos lados de la parte socialista. Eso fue bastante interesante. Pero algo que pasó durante este proceso, ¿sí? Es que cuando toman esta decisión de Berlín, la gente de Berlín, sobre todo socialista, no quería estar ahí. Eran más una tradición ellos capitalista. ¿Y qué deciden hacer? Comenzar a pasarse del lado socialista al lado capitalista. Todo el mundo se iba corriendo. Los de Berlín de Oriental, digamos, o del Este, cuando ven eso, deciden construir el muro para evitar que la gente se vaya hacia el otro lado, porque era un desprestigio, ¿no? Entonces, sobre la crisis berlinesa, les recomiendo que lean, que subrayen esto de las digamos, repúblicas, ¿no? La República Federal, ¿no? Alemana, apoyada por Estados Unidos, capitalista. La República Democrática Alemana, apoyada por la Unión Soviética, socialista. Esos conceptos tienen que tratar de tenerlos claros de alguna u otra manera.
Bueno, y el muro de Berlín en el 61. Duró casi 30 años, 28 años. Y cayó el muro. Que ahorita vamos a ver también la crisis. Otro enfrentamiento llamativo, chicas y chicos, fue el de la guerra de Vietnam. Lo de Vietnam fue impresionante. Vean Rambo 2, tratan de Vietnam. Les cuento que actualmente en los Estados Unidos, la gente mayor, ya no encuentras casi gente que haya peleado en la Segunda Guerra Mundial. Ya son ya mire cuánto tiempo pasó. Ya son muy ancianitos los que pelearon y eran muy jóvenes en esa guerra. Pero sí tienes muchos abuelos que estuvieron peleando, o por lo menos fueron ahí a apoyar en algo en la guerra de Vietnam. A la guerra de Vietnam se movilizaron cerca de 500.000 de estadounidenses. Así que hay muchos abuelos que han establecido así. Son esos abuelos los que han acuñado este concepto de generación de cristal que después ha venido también para América Latina, ¿no? Porque los ven demasiado endebles y ellos sienten, caray, este chico si lo mandara a la guerra se mueren el primer día, no sobreviven, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasaba en Vietnam? Que habíamos dicho, recordado la pregunta de Ruth, creo que fue la compañera Ruth, ¿qué había pasado, pues, profesor, con Vietnam? Recordemos, como vemos en el mapa, que esto era Indochina y se había dividido en Camboya, Laos y Vietnam. No más que Vietnam tenía una parte socialista y tenía una parte capitalista, ¿sí? Entonces, la causa principal es la que es la segunda, chicos. Subrayen evitar el avance comunista. Lo que quería evitar Estados Unidos era que el comunismo se imponga. Y aparentemente dentro de Vietnam cada vez las creencias hacia el socialismo impregnaban más. Y Estados Unidos no quería otro país enteramente socialista en Asia, porque eso sí iba a desequilibrar un poco el juego geopolítico que había hasta ese momento, ¿sí? Entonces, lo que hace Estados Unidos es tratar de intervenir para reducir la interferencia comunista en la Unión Soviética. En el desarrollo del conflicto, como pueden ver ahí, al principio Estados Unidos es como que los ayuda indirectamente con asesoría militar. Pero como eso no resultó por completo, a partir del 63 Estados Unidos se manda en un proceso que hasta ahora mucha gente no lo entiende. Estados Unidos en 10 años movilizó casi 500.000 de hombres, todo el arsenal que tendría. Quería tener una especie de demostración de poderío. Y era Vietnam. Además, no solamente es Vietnam, chicos, la Unión Soviética abandonó a Vietnam. De hecho, Estados Unidos decide intervenir militarmente cuando se entera que la Unión Soviética dice, ay, ¿para qué me voy a pelear por Vietnam? ¿Para qué voy a invertir en Vietnam? No lo veo muy estratégico. Está al costado de China, China ya es comunista, ¿para qué? Cuando Estados Unidos se entera de eso, se va con todo. En lo que pensábamos que iba a ser una goleada, ¿sí? Y que Estados Unidos iba a pasar, realmente iba a ser un desfile militar. Estados Unidos, la gran potencia, los vencedores del mundo, los que nos habían salvado 20 años antes de Hitler, ahora va a desplegar toda su tecnología, su capacidad industrial y lo va a pasar por encima, ¿no? La guerra iba a durar 2, 3 meses, duró 10 años. Fue una vergüenza. Pensaban que era un partido ya ganado. O sea, imagínense, pues no sé, imagínense que venga el Manchester City, ¿no? Aquí a Perú y juegue con la U. Te pase, pues, garra crema, ¿no? Ese es uñita crema, ¿no? Garra de gato será. Perdón, soy de Alianza, así que acéptenlo. No van a campeonar este año tampoco. Ya saben el Kino, ya saben de quién es. Bueno, no quiero crear conflictos acá, pero sí, lo que sí es verdad es que Estados Unidos pensaba que iba a golear. Y pasaban los meses, y lo único que estaban esperando los norteamericanos era que hubiera pues avisos, ¿no? Que ya ganamos. Nada, meses, años, un fracaso total. Primero es que nunca habían peleado en un territorio tan agreste, era selva, selva, selva tupida. Los norteamericanos no habían peleado en eso, ni en Estados Unidos ni en Europa, no estaban acondicionados a ese clima. Luego estos señores tenían una red de túneles por debajo de las ciudades, de los campos de batalla, los vietnamitas impresionantes. Nunca hubo un enfrentamiento directo, hacían guerras de guerrillas, ¿no? Entre lo que podían. Desde el punto de vista estratégico, lo de Vietnam fue una evidencia de una resistencia impresionante. ¿Se puede resistir ante una potencia? Imagínense lo de Ucrania y Rusia. O sea, lo de Vietnam fue alucinante. Las tácticas, llegaron a tácticas tan radicales como
que agentes mujeres, agentes del ejército mujer de Vietnam, se hacían pasar por prostitutas para aparecer en las fiestas, en las reuniones de los generales y coroneles norteamericanos, para luego estar con ellos y sacarles toda la información que la pasaban en el servicio de inteligencia vietnamita. Y así los tenían, tácticas como esa de la velocidad. La más brava, y fue lo que terminó socavando un poco a los Estados Unidos, fue cuando los vietnamitas comenzaron a grabar las matanzas, porque una guerra es una desgracia, es una matanza por donde se vea. Tú ves la parte bonita, ¿no? Pero la parte fea es que muere gente y muere de una manera terrible. Y los vietnamitas grabaron todo eso, grabaron cómo los norteamericanos mataban vietnamitas y los soltaron a las cadenas internacionales, porque ya había televisión. ¿Y qué es lo que pasaba? Que tú eras un estadounidense orgulloso de tu ejército que había logrado vencer a Hitler y salvar el mundo y de repente ves a tu ejército masacrando gente en Asia. ¿Tú crees que lo vas a apoyar? La gente salió a las calles a rogar, a reclamarle al presidente Nixon en ese momento, Richard Nixon. Está muy empecinado con esto, que abandonara la guerra, que dejara la guerra, y al final la presión interna fue lo que, y también internacional, pero la televisión fue clave en ese momento, fue lo que desdibujó el accionar de Estados Unidos por allá. Fue impresionante. Y Estados Unidos fue tonto, se gastó una cantidad enorme de plata, murieron muchos estadounidenses también. Richard Nixon los llevó a una crisis económica en el 73. Para muchos, Richard Nixon es de los peores presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Lo tienen así. Sí, es de los más críticos, ¿no? Más criticados. Y luego de este periodo de los 70, ¿no? Ya rumbo hacia los 80, chicos y chicas, hay un rearme en el mundo y hay un proceso, un rebrote de la Guerra Fría, ¿no? De un enfrentamiento que aparentemente no iba a ser tan trágico, pero sí terminó siendo, digamos, algo más trágico de lo que se pensaba. Lo que sucedió es que la Unión Soviética, como vemos en características, la Unión Soviética fue beneficiada de una crisis que se experimentó en el mundo. En el mundo siempre sale la crisis económica de 1929 y casi nadie habla de la crisis económica, y bueno, la de 2008-2009, la más reciente, pero casi nadie habla de la crisis económica de 73, que fue una crisis muy fuerte, la crisis del petróleo, pero aquellos que tenían petróleo salieron beneficiados, como la Unión Soviética. Y producto de esto, comenzó a hacer gastos masivos, fuertes, en temas militares, se volvieron a meter a ciertas zonas, pero no es que hayan ido contra Estados Unidos. La Unión Soviética nunca llegó a tocar espacios que estaban, nunca tocó América Latina. Comenzó a entrar a Medio Oriente, donde Estados Unidos no tenía presencia. Y ahí Estados Unidos, por una política deliberada, decidió enfrentar nuevamente, abrir el enfrentamiento con la Unión Soviética. Subrayen, por favor, la última parte de las características, ¿no? Estados Unidos llevó a la práctica una postura muy agresiva, ¿no? La conocida doctrina Reagan, que es del presidente Ronald Reagan, que es el que sale en la imagen de esa revista, ¿no? Lo asociaban con Star Wars y todo lo demás. Claro que sí, o sea, Ronald Reagan es un presidente que entra en el 82 y súper liberal, pero también muy agresivo, esa derecha muy conservadora que también hay hasta ahora en Estados Unidos. De hecho, la Unión Soviética intentó influenciar en Afganistán y para sacar a Estados Unidos a la Unión Soviética de Afganistán, formó un grupo de comando especial dentro de los cuales estaban, adivinen quién, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue formado por el ejército norteamericano. Y más adelante les da en la madre, como dicen en México. Sí, los friega. En verdad, sí. Y bueno, Alemania va a vivir en este contexto, en los años 80, un proceso de reunificación muy importante. ¿Sí? Lo primero es digamos, un fuerte desarrollo industrial. Económicamente crecía muchísimo la República Federal Alemana, sí, la parte, digamos, eh, capitalista. Ya las diferencias entre la parte capitalista y socialista era brutal, era brutal. La reforma de Gorbachev, que ahorita vamos a hablar, que también metió las cuatro, como dicen. Podemos subrayar en causas el estancamiento y atraso de la República Democrática Alemana. La RDA se quedó en el tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Y producto de esto, se deciden unificar, pero no es como una fusión de Dragon Ball en el que se potencian los dos y van igualito, no. La reunificación alemana es que el lado capitalista absorbió al lado socialista por el desarrollo de la parte capitalista.
No fue tan fácil y esto se simbolizó en la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín es, digamos, el paso previo a la reunificación que se logra dar. Sobre ello, sobre el muro de Berlín, que me sorprende que no está por acá, deberían anotarlo en esta sección, este, porque es la evidencia. Les cuento que en San Marcos, chicos y chicas, en estos años había muchos profesores muy socialistas. Profesores míos me contaron que sus profesores, cuando vieron la caída del muro de Berlín, la, la caída de la Unión Soviética en general, lloraba la gente, lloraba. Pero bueno, así es la vida, hay que aceptarla. El socialismo real se cayó. Eh, Les quiero pasar un pequeño video sobre también esto de la caída del muro. Un video sobre un periodista mexicano que es muy conocido hasta la actualidad, lo van a ver muy joven ahí, y un video sobre, en la misma época, me gustan los videos que están en el mismo proceso, no es como un reportaje actual, sino lo que vivía la gente y los berlineses en ese momento. Voy a quitar también mi audio para poder escucharlo. Profesor, disculpe, no se logra escuchar. ¿No se logra escuchar, chicos? ¿No se logra escuchar? No. Ok, sí, acá sí voy a hacer un ajuste. A la hora de compartir tienes que poner... Ah, pero dice incluir sonido. ¿No se escuchaba? ¿Los demás escuchaban? No, ¿Otras profesor, no personas se han lograba escuchado? oír. ¿Cómo? No se lograba oír, profesor. Sí, ok. Acá le estoy poniendo incluir sonido. Así que voy a pasar sobre todo el volumen posible. A ver. Y yo me voy a quitar. Cuando nos hemos acercado a los alemanes y les preguntamos qué es lo que está pasando, la mayor parte de ellos nos dicen que sencillamente no saben lo que está pasando, o incluso algunos dicen que todo esto es imposible. Muchos incluso han comparado lo que estamos viviendo aquí como una fiesta de fin de año. Lo que sí ocurre es que es el fin de una era, y quizás aquí pudiéramos hablar en términos políticos o filosóficos, pero quisiéramos mejor mostrarles algunos casos particulares que muestran con mucha más claridad el dramatismo de toda esta transición. Este lugar se conoce como Checkpoint Charlie. Aquí está el muro. Y así se recibía hoy a quienes venían de Berlín del Este. ¿Piensa regresar usted? ¿Wollt ihr wieder zurück nach der DDR? Ja. Que sí, que quieren volver. ¿Qué le va a decir usted a su hijo de este día? Was wird euer Kinder sagen von heute? Tja, dazu sind sie noch zu jung, um was zu sagen. Wir werden ihnen Fotos zeigen und dann noch was erklären. Que les enseñarán fotografías del día de hoy y les explicarán lo que ha sido. A los recién llegados les daban rosas, cervezas, periódicos y hasta Coca-Cola. Era como una fiesta de bienvenida, una fiesta sorpresa. ¿Qué sintieron cuando cruzaron a Occidente? Was haben Sie gefühlt, als jetzt im Westen die Grenze zu überqueren? Ich hab's erst nicht geglaubt. Ich war heute Morgen da gewesen. Ich war misstrauisch, ich habe mir nicht getraut gehabt. Aber dann sind sie doch gefahren und dann bin ich mitgefahren. Und jetzt bin ich normal gefahren, das zweite Mal und das Umwerfen. Que dice que le resulta increíble, que no se lo creía que pudiera cruzar la frontera y ha tenido que probarlo él mismo para estar seguro de que está en Occidente. Los soldados de la Alemania comunista miraban incrédulos. Hace solo 2 días hubieran disparado a matar a quien quisiera salir. Hoy es un grande día de nuestra historia, ¿sí? Porque sin Gewalt, sin violencia han hecho una cosa tremenda. Abrir el muro, ¿no?
Y con estas imágenes terminamos nuestra cobertura desde Berlín. María Elena. Bien, y esto era un poco las impresiones de los alemanes en ese momento, ¿no? Porque no sabían si iba a reunificar Alemania o no, y al final sí se reunificó, como pudimos ver en la separata en la que estábamos discutiendo un poco. Eh, y ahí nomás se nos vino desde el descalabro de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? La URSS. Chicos, yo en la universidad me tomo hasta 2 clases para explicar por qué se cae la Unión Soviética. Y la tengo que decir en 5 minutos. Vamos a tocar algunos puntos, pero sí es verdad que hubo una crisis política y económica interna muy fuerte. Fue insostenible el modelo económico y político de la Unión Soviética. No funcionó en el largo plazo. A mediano plazo funcionó más o menos, ¿ah? A medias. Hay que tener cuidado también con eso. En las causas, entonces, yo creo que la primera y la última y la tercera son las que deben subrayar. El colapso económico. La Unión Soviética eh, se le cayó, digamos, la producción no tenía para alimentar a toda su población porque habían pocos incentivos no habían empresarios, eran solo empresas públicas. Y había una decadencia y mucha corrupción, hubo mucho desprestigio del partido político de la Unión Soviética, ¿no? El Partido Comunista de la Unión Soviética, el PSUS, eh, realmente entró en un fuerte desprestigio, ¿sí? Y producto de ello, las cosas internas ya no se estaban viendo muy bien. De hecho, para tratar de arreglar estos problemas, entró Gorbachev. Gorbachev, con sus reformas, lo que intentó hacer es sacar de la crisis, o sea, trató de reavivar a la Unión Soviética. El problema es que sus propias medidas lo llevaron como que le dio la estocada final a la Unión Soviética. Así, profesor, efectivamente, o sea, las propias medidas que intentó arreglar, digamos, plantear Gorbachev, lo llevaron a la decadencia. La primera medida, muy, muy fuerte, y esa sí tienen que subrayar, porque preguntan a cada rato por la perestroika y la glasnost, preguntan constantemente en examen de admisión, en examen de la pre también. La perestroika, ¿sí? No es como una economía liberal necesariamente, sino que la perestroika fue una medida económica para promover que exista empresa privada en la Unión Soviética, ¿sí? Y que haya una apertura económica. ¿Para qué? Para tratar de abastecerse de alimentos y de otros productos que no eran suficientes de abastecer por la producción local y estatal que hacía la Unión Soviética. El gran problema fue que al hacer esta medida, la gente se dio cuenta que la producción de la empresa privada local o la que venía del extranjero del comercio era de muchísima mejor calidad que la producción local y estatal. Entonces la gente solo quería consumir la producción de las empresas privadas y las que venían de otro lugar. ¿Qué hizo eso? Que entraran en crisis las empresas públicas, que tenían muchos trabajadores, mucha gente se comenzó a quedar sin trabajo y entró una crisis económica y social, producto de ello, por lo menos a corto plazo, que hizo temblar a la Unión Soviética. Y la segunda fue la glasnost. La glasnost tiene que ver con la libertad de prensa, la libertad de crítica, ¿no? Antes de estas reformas, tú decías algo contra el Kremlin, algo contra los líderes políticos soviéticos y la KGB, el Servicio de Inteligencia soviético, te desaparecía, terminaba fondeado en un río ruso y nadie te encontraba. A partir de este momento ya podías criticar. El problema es que si ya había un desprestigio, abriste la caja de Pandora y los periódicos y periodistas comenzaron a dar con palo al gobierno. Y tú sabes cómo influencia la prensa y la gente estaba más furiosa que nunca con lo que se enteraba en la prensa. Entonces, la Glasnost y la Perestroika, que tuvieron la intención de mejorar las cosas, terminaron desencadenando más rápido la caída. Eso fue lo que pasó. Bien, eh, y bueno, las crisis económicas y demandas de autonomía no había, pues, ¿no? No había en la Unión Soviética. El primer paso a la desintegración de la Unión Soviética fue la separación de Lituania, Letonia y Estonia. Y el segundo ya fue el protocolo de Alma-Ata, que es tal cual la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Hasta ahora han tratado de formar estados independientes, una relación interesante con los gobiernos que eran parte, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética antes, pero no ha funcionado. De hecho, Rusia se quedó como Federación Rusa hasta 1999, a partir de ese año se transformó en Rusia como tal.
Las consecuencias, la Guerra Fría se acaba. ¿Quién ganó la Guerra Fría? Los Estados Unidos. Y tiene que subrayar ahí la hegemonía política, económica de los Estados Unidos. El mundo unipolar. Nos quedamos con un solo polo. Estados Unidos era, digamos, el bravo de los bravos. Estados Unidos quedó como la única potencia. Y la ideología comunista y socialista cayó muchísimo, ¿no? Ahora se ha repotenciado entre comillas con China, pero China no la promueve tanto. Y de hecho el socialismo que vemos en América Latina, por ejemplo, salvo Cuba, no es un socialismo como en la época de la Guerra Fría, ¿no? Es también un socialismo distinto, menos dictatorial y todo lo demás. El siguiente tema que les quería comentar, ya este es como el penúltimo, chicos y chicas, no se me duerman todavía. Denle 20 minutitos más, todavía pueden, todavía pueden. Es el de el nuevo orden. ¿Cómo está el mundo en la actualidad? Básicamente es eso, chicos y chicas. ¿Sí? ¿A qué es lo que nos enfrentamos? Y les digo, ustedes van a llevar en estudios generales un curso de realidad nacional y globalización. Van a ver estos temas. ¿Sí? De cómo se ve el nuevo orden. Algunos le dicen la globalización reciente, la segunda globalización, como ustedes prefieran llamarlo. Lo cierto es que se puede definir como un mundo global. Esto es, ¿no? Es un mundo integrado. Cada uno de ustedes, tú, que estás agarrando tu celular en este momento, ya te vi, tú, cada uno de ustedes desde su celular puede conectarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga algo de internet. Y es impresionante desde Twitter, he tenido la posibilidad de hablar con gente en Japón, Australia, Finlandia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, bueno, mis amigos mexicanos. Si usas bien las redes sociales, te conectas al mundo, estás conectado al mundo. La gente no se da cuenta de eso. Su red social son sus amigos de colegio. Estás en un mundo global. Tu red social tiene que ser muy amplia. Ya saben, si eres inteligente, puedes seguir también a profesores como me puedes buscar a mí, como Franco Lobo Collantes, en Instagram, Facebook y Twitter. Hay que promocionar. Yo siempre dije, ¿dónde consigo más seguidores? Ah, mis estudiantes. Obvio. Bueno, a nivel de características tenemos algunas concretas, ¿no? Por ejemplo, estamos a nivel cultural, estamos en un contexto multicultural, porque como ahora tenemos tanto contacto, es mucho más fácil ver las diferencias culturales de otras regiones. Cuando yo estudié el doctorado allá en México, me tocaba hablar con amigos chilenos, colombianos, mexicanos obviamente, pero también brasileros, argentinos, y cuando hablaba con todos ellos, notabas las diferencias, cómo la cultura cuando cada uno invitaba a sus casas a almorzar, cada uno entendía una cultura distinta. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos con el gringo o con el europeo, tac, todos los latinoamericanos encontrábamos nuestra cuestión común. Cuando tienes contacto, más contacto, te das cuenta cómo las culturas son distintas. Y no las desarma, las cambia, las transforma, pero no las desaparece. La globalización no está desapareciendo la multiculturalidad, no hay evidencia de ello. Y pues estamos en una sociedad de conocimiento, ¿no? Una sociedad en lo que yo te estoy explicando lo encuentras en la web, ¿no? Lo que pasa es que acá te lo encuentro, lo explico más ordenado y es un poco más sintético y es más fácil para ti, pero literal lo podrías buscar en la web. Cibercultura, muy ligada, lo que estamos haciendo ahora, imagínense, estamos en una clase virtual. Estamos en cibercultura literalmente en este momento. Es lo que nos quedó de la pandemia. La pandemia aceleró un proceso. Algunos decían, la globalización va a terminar con la pandemia. No, la pandemia lo aceleró el proceso. Bien, y también nuevas ideologías interesantes, ¿no? Yo creo que la que tienen que digamos, subrayar es la del medio ambiente, que es la más fuerte, ¿no? Que, digamos, y su generación, como les digo, que son más sensibles con el medio ambiente, con los animales, estamos en un contexto en el que tenemos que cuidar nuestro planeta, ¿no? Se están haciendo un montón de proyectos para el terrapleno de la Luna, para ver cómo nos instalamos en Marte, y tenemos una Tierra que deberíamos cuidarla más bien, de mejor manera, ¿no? El feminismo también, que digamos, sé que hay mucho debate sobre este tema, el feminismo, hay bastantes tipos de feminismo, no todas las feministas quieren que los hombres se mueran, de que se desaparezcan del mundo, nada que ver, pero el feminismo en términos generales, porque hay varios tipos, como les digo, el feminismo promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso es lo que, ni siquiera promueve la igualdad de, biológica necesariamente, no, estas son algunas, pero el grueso promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que puedan trabajar, que no sean acosadas en el trabajo, cosas básicas, ¿no? Y creo que tenemos que hacerlo. La democratización, sí, cada vez somos más democráticos, cada vez los países son menos dictatoriales, o sí, es muy difícil, o autoritarios, ¿no?
y si lo son criticados por todos los vecinos, como el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela es criticado por casi todos los países latinoamericanos, porque en un contexto en que casi todos somos democráticos, ellos son autoritarios, ¿no? Y bueno, el derecho a las minorías sexuales también, que son temas que ustedes van a ver, les cuento, cuando estén Hay un curso que se llama Ciudadanía, donde ven estos temas de minorías sexuales, que son bastante interesantes. Y que bueno, ya es un tema, su generación también es mucho más abierta a este tema, entiende, ¿no? Que hay diferencias y que es normal, ¿no? La generación de los abuelos, algunos padres todavía, sobre todo la de los abuelos, eran más reticentes a estos temas, ¿no? Es un tema generacional, felizmente su generación ya no se hace problemas con estos temas, ¿sí? A nivel político, sí, hay con el tiempo una inestabilidad de los Estados Unidos, sobre todo después de la crisis del 2008-2009, eh, y también lo que ha significado China, ¿no? Como una nueva potencia, que lo ha desafiado, ¿sí? Y a nivel económico, fortalecimiento de nuevas tecnologías, evidentemente, los negocios se han fortalecido muchísimo. No sé, de repente algunos de ustedes tienen sus propios emprendimientos en Instagram, ¿no? La gente vende cosas por el marketplace de Facebook. Es decir, hay tantas facilidades ahora. Eh, la economía es una economía global, ¿no? Donde sí, pues hay como tres poderes económicos. Yo le podría decir hasta cuatro, ¿no? Que es Estados Unidos, asiáticos, pero asiáticos es muy grande, porque China es un bloque, y Japón y los tigres asiáticos es otro bloque, ¿no? Que está Corea del Sur, ¿no? Este, ay, Singapur, Taiwán. Y la Unión Europea. Los europeos de hace un tiempo entendieron que para poder hacerle frente a los Estados Unidos, a la misma Unión Soviética en su momento, ahora China, tienen que actuar como bloques. ¿Cómo le debe golpear el orgullo? Francia, Inglaterra, solitos, ellos eran grandes potencias en el siglo XIX. Ahora, como bloque, solamente como bloque tiene la posibilidad de ser competencia. Y no tienen otra. En la zona euro, ¿no? El euro como moneda es evidencia de ello. Pero como aparece en el mapita que tienen, en la gráfica que tiene al costado, hay dos señores que están apareciendo como actores interesantes. Primero es Rusia, ¿no? Que es una especie de reconversión en la Unión Soviética, pero a nivel político tiene una presencia importante a nivel internacional. La figura de Putin ha hecho que Rusia tenga una presencia internacional muy, muy importante. Y el otro que está bajito es la India. Cuidado con la India. No sé si saben el dato. 2023, por primera vez en la historia o en mucho tiempo, China dejó de ser el país con mayor población. 2023, la India acaba de pasar en población a China. Por pocos miles, pero ya los comenzó a pasar. Cuidado con la India, cuidado con lo que se viene en la India, ¿sí? Son muchísimos. Y los mercados más importantes, o sea, somos casi 8.000 millones de personas, 3.500 millones de personas están entre India y la China. Son los mercados importantísimos. Y para variar, para no dejar de lado, porque nos gusta siempre hablar de los Estados Unidos mostró su poderío mundial, su poderío internacional, como potencia única. Cuando se estaba desmembrando la Unión Soviética, Estados Unidos decide mostrar su poderío internacional, y con un poco lavándose un poco la carita después de lo de Vietnam, ¿no? Después de unos 20 años, casi 20 años de la guerra de Vietnam, Estados Unidos tiene un conflicto donde demuestra su poderío, como les digo, militar impresionante. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasó, profesor, en el Medio Oriente en esta época? Lo que pasa es que Irak era liderado por Saddam Hussein, un dictador que estaba haciendo crecer económicamente Irak, y necesitaba muchos más recursos. Y no solamente eso, era un tipo peligroso para el mundo, porque tenía ojivas nucleares. Irak era de los pocos países en vía de desarrollo que tenían bombas nucleares. Y como Irak vivía en una zona de petróleos, pero quería tener más recursos, decidió quitárselos a Kuwait. Es un país pequeño, pero que tenía muchos más pozos petroleros. Lo ataca directamente, ¿sí? Y por esto es que, digamos, Kuwait decide hacer un sentido de alerta, ¿no? De pedir, por favor, ayuda por esta intervención militar. Y en ese momento la ONU, ¿no? Que es la organización más importante a nivel internacional, le pide a Irak que se retire, y como no lo quiere hacer, la ONU manda a la OTAN. La OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es liderada por los Estados Unidos, que es la parte militar de la zona occidental.
y Estados Unidos se movió como 3 millones de personas, de esas 3 millones, 2 millones por lo menos eran estadounidenses. La tecnología militar era de Estados Unidos, básicamente. Fue una guerra donde Estados Unidos demostró, o sea, no era solo Estados Unidos, pero era predominantemente Estados Unidos. Y le dio en la madre, le sacó la mugre a Irak. Con la operación Tormenta del Desierto, el ataque fue masivo eh, por bastante tiempo, pero los hizo retroceder de una manera impresionante. La tecnología aplicada, esos tanques con calefacción especial dentro para que la gente no se muera de calor porque estabas en desierto, los F-5, los F-15 que salieron en ese momento, era impresionante el despliegue militar que hizo Estados Unidos para sacar a Kuwait. Los venció en un ratito. O sea, literalmente los hizo retroceder, y no solamente retroceder, sino quedarse ahí. Lo más importante de este conflicto es la última consecuencia, que dice el aumento de la presencia militar de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Ya Estados Unidos había tenido una presencia en Afganistán, porque lo que les había contado, y ahora con Irak se expande. Y Estados Unidos inicia un proceso, un conflicto, pues que le dio en la cara con lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y siempre con los ataques que ha tenido de algunas, digamos, partidos políticos, ¿no? Radicales de esta zona. Estados Unidos siempre ha necesitado de una contraparte para quedar como el bueno o como el héroe. Lo comenzó en la Primera Guerra Mundial con Hitler y Alemania. Lo continuó con Stalin y la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, ¿cuál es el malo? ¿Cuál es el que podemos denominar como malo para yo quedar como héroe? Como héroe, perdón, toda la tradición radical islámica. Ahí es donde fue Estados Unidos. Y ahora cuando eso ha bajado bastante, ¿quién es el malo? China. Lo vamos a rescatar a los chinos. Necesitan ellos. Está en su discurso, ya en su ADN político o geopolítico. Quedar como el héroe. Siempre quieren ser Capitán América. Yo siempre he dicho que están más cerca de ser Thanos que otra cosa. Pero bueno, ahí van ellos. Con esto cerramos el tema del día de hoy, chicos y chicas, con China, el despertar de China, el despertar asiático, que podemos denominar. China tiene un despertar económico muy importante y sí, me da el tiempo para pasarles brevemente también un video sobre China. Que algunos se me están durmiendo y algunos están comiendo, ya ni me toman atención. Así que vamos a atraparlos un ratito. Es otra parte del video que les había pasado en un momento. Profesor, no se escucha el video. Profesor, no se logra escuchar. ¿Sigue sin escucharse? Qué extraño. No sé qué ha pasado en este salón, porque en la mañana más temprano lo puse todo bien y ahora no quiere funcionar. Bueno, vamos a dejar el video ahí para no hacernos problemas. Porque no está conectando bien y nos atrasa más. Bien, en el caso disculpen, ¿no? Así hay fallas técnicas a veces. En el caso de China, ¿no? Como una nueva superpotencia, tiene una mayor presencia a nivel internacional, ¿sí? A nivel político, como indica ahí, chicos y chicas, China es un estado autoritario. China no es liberal en absoluto. Decir que China es liberal es lo último. China es un estado muy, muy autoritario. Un estado con una presencia muy fuerte, muy controlador. Planifica muchas cosas. Si bien tiene apertura comercial y libertad de empresa en varias secciones, es un estado muy fuerte donde el presidente dura 10 años y lo elige el Partido Comunista Chino, que son 10.000 personas. O sea, 10.000 personas eligen por 1.500 millones más o menos de personas. Entonces,
sí hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en América Latina eh, ha tenido una influencia interesante, sobre todo a nivel de infraestructura y una presencia, pero a nivel cultural es muy complicado. En general, todo el mundo está más relacionado con Estados Unidos, Europa, América Latina, todo el mundo occidental, ¿no? El mismo África. Es un poco difícil, pero hay otras naciones que están entrando a nivel cultural, ¿no? Para influenciar, como por ejemplo estos grupos coreanos que han aparecido, el conocido K-pop, que hay muchas chicas que se alocan. Yo no sabía que era tan fuerte, ¿no? Cada vez aparecen más espacios públicos donde ves gente bailando, ¿no? De manera coordinada, o algo así, ¿no? Es que yo no sé de esa música, no escucho. Me produce un poco de náuseas, perdón, no, mentira, es broma. Pero bueno, hay gente, a mí lo que lo siento, me maté a risa, fue cuando vi en un parque que se juntaba un grupo de chicas y parecía como un cumpleaños y se tomaban fotos con un cartel de un tipo chinito. Y ese era todo el show, tomarse fotos con ese cartel. Chicos hombres, estamos perdiendo plata, ¿no? Hay que bailar como coreanos y sacar nuestros carteles. Qué bueno. Si eso genera demanda, es interesante. A nivel social, China es el país, digamos, de los más poblados del mundo, pero les daba el dato que ahora la India lo ha pasado, pero sigue siendo un país muy poblado y lo que busca el gobierno siempre ha sido controlar la cantidad de población. De hecho, ahora hay una medida por la cual no pueden tener más de 2 hijos. Primero, antes la medida era un solo hijo, pero como son machistas, cuando se enteraban que el hijo podía ser mujer, abortaban y buscaban que sea hombre. Ahora, hombre y mujer, ¿no? Por eso han dado dos. Terrible, pero bueno, así es. Y dice la gente que no hay machismo en el mundo. Bueno, y a nivel cultural, eh, China pues tiene infraestructura de vanguardia, robótica, los autos cada vez están mejorando más. A nivel tecnológico, pues es muy moderno, ¿no? Pero también mantiene cuestiones tradicionales, ha tratado de encontrar un equilibrio entre ambos, porque además tiene una historia milenaria. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, no tiene una historia milenaria, pero China sí, y la trata de mantener. Eh, a nivel económico, obviamente, la globalización ha hecho que comercie con todo el mundo. No sé si de casualidad, solo de casualidad, alguno tendrá un producto chino en casa. Volteen todos sus productos, 90% va a decir hecho en China, made in China. Ahí está. Quiero que subrayen esto que dice apertura e intervencionismo. O sea, maneja la apertura económica, pero tiene un Estado muy presente en varios mercados. Muy presente. Y evidentemente ha hecho alianzas, sobre todo por el Medio Oriente, una red amplia comercial y tiene un fuerte ánimo de entrar al Pacífico. Y en el Pacífico, sobre todo el sudamericano, Perú es estratégico para ellos. No sé si lo saben, pero en el norte chico, denominado norte chico peruano, específicamente en Chancay, se está construyendo un puerto que va a ser el puerto más importante de todo el Pacífico, no solamente el Pacífico peruano o sudamericano. Es decir, incluye los enormes y extraordinarios puertos en Estados Unidos y Canadá. Este puerto que está construyendo en Chancay va a ser con mejores instalaciones, más grande, con una capacidad de movimiento impresionante, y va a ser un puerto ancla. Quiere decir que varios barcos van a llegar no para descargar en Perú, sino llegan acá y de aquí se van para otros puertos. Impresionante. Así que de repente el siglo XXI, gracias a China, nos va mejor, ¿no? Aprendan chino, ¿no? Los que se van a negocios internacionales ya saben cómo es. Vayan por ahí. Bien, chicos y chicas, eh, al igual que a media clase, les voy a dar unos minutitos, ¿les parece? Para que intenten hacer la pregunta que va de la 2, la 4 y la 5. 2 minutitos para que miren esas preguntas y terminamos la clase chequeándolas. ¿Sí?
Bien, chiquillos, chiquillas, vamos de cabeza sobre las preguntas. En el caso de la pregunta número 2, nos dice, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inició una nueva etapa de la historia caracterizada por el enfrentamiento entre superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde el punto de vista occidental, la Unión Soviética representó una amenaza constante contra los intereses políticos norteamericanos, pues esta, o sea, digamos, ¿cuál es la razón, no es cierto? ¿Por qué representa una amenaza? La letra A dice, pretendía invadir todos los territorios de las repúblicas bálticas en el este europeo. No, no fue parte del proyecto soviético y tampoco le hubiera interesado a los Estados Unidos. Tiene mucho que ver. Quería reconquistar Berlín Occidental para invadir la República Federal Alemana. No, reconquistar no tanto, ya había un acuerdo sobre eso. Deseaba el control de la política mundial mediante la creación de partidos comunistas. Esta puede hacernos confundir, pero recuerden que la Unión Soviética nunca buscó, digamos, controlar, ¿no? De hecho, eso también fue de Estados Unidos. La palabra influencia es más importante. Por eso es que, digamos, la letra D es la más certera. Buscaba ampliar sus áreas de influencia con la intención de propaganda socialista. Esta es. ¿Sí? Siempre la palabra influencia tiene que ver más que control a nivel internacional. No, no se imponen como tal a nivel internacional. ¿Mantendría bases militares en Berlín Occidental para avanzar? No, no tiene nada que ver. Sería la letra D. La letra D. Bien, ya quedan muy poco tiempo. No me va a terminar de explicar estas últimas dos. Les doy las claves de la 4 y la 5 para que lo intenten hacer en casa. ¿Sí? Que ya vi la hora, se me pasó. Así que la 4 es la letra E, la 4 es la letra E y la 5 es la letra B. Por favor, traten de hacerlo ahora, más rato, en un ratito, con un poco la clase lo más fresca posible. Recomendación para todos en la pre, estudien el mismo día, los mismos temas y la misma cantidad de horas que estudian en la mañana. ¿Sí? Sí, así es. Tienes que estudiar 12 horas al día si quieres ingresar a San Marcos. Así más o menos es. Y los sábados repasa lo que más te interesa, que imagino que debe ser habilidad verbal y habilidad matemática. ¿Sí? Pero bueno, esto sería todo. Se cuidan un montón, un gusto haberlos conocido y conocida. Con esto ya terminó. No sé si no les voy a poder presentar la otra semana, creo, pero un gusto con todos y todas. Me encantó tenerlos como estudiantes y si desean seguirme en redes, encantado. Franco Lobo Collantes, me buscan, tengo que conseguir más seguidores. Cuídense un montón. Y nos vemos. Si tienen alguna pregunta, me quedo normal. Si no, nos vemos algún día. Ojalá por la universidad. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídese. Cuídense mucho, mucha suerte.